Pero podemos hablar ahora. Ella dijo que hablara mañana. Joao acaba de regresar. Santiago está a punto de perder el control. Francisca vuelve a convertirse en el objetivo de acusaciones crueles. Luis Miguel cree que Raúl Falcao oculta algo mucho más oscuro de lo que todos imaginan. Y mientras Laura intenta arrancarse del corazón el amor de toda una vida, una serie de secretos comienza a unir historias que muy pronto explotarán de la forma más devastadora posible. Porque hay personas que mienten para protegerse, hay personas que mienten para sobrevivir, y hay personas que mienten porque saben que la verdad podría destruirlas para siempre. Hola a todos, yo soy Nicodemo. Y hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más tensos de La única mujer. Un episodio donde viejas heridas vuelven a abrirse, donde los fantasmas del pasado regresan sin avisar, y donde varios personajes descubren que algunas consecuencias nunca desaparecen. Todo comienza con un regreso inesperado. Joao vuelve a Lisboa, y aunque para algunos parece simplemente un hombre intentando reconstruir su vida, para otros representa un problema que nunca debió volver. La noticia corre rápidamente. Los comentarios aparecen por todas partes, las miradas de desconfianza comienzan a multiplicarse, pero nadie reacciona con tanta dureza como el padre de Silvia. Desde el primer instante deja claro que no piensa olvidar el pasado, no piensa confiar en Joao, no piensa permitir que vuelva a acercarse a quienes ya sufrieron por su culpa. La tensión entre ambos hombres resulta evidente, cada palabra está cargada de resentimiento, cada mirada transmite una amenaza silenciosa. Joao intenta defenderse, intenta convencer a todos de que ha cambiado, de que quiere trabajar, de que quiere seguir adelante. Pero hay algo que comprende muy pronto, en Lisboa nadie ha olvidado lo ocurrido. Y recuperar la confianza perdida será mucho más difícil de lo que imaginaba. Mientras Joao intenta encontrar su lugar, otra tormenta comienza a formarse alrededor de Francisca. Porque incluso después de todo el sufrimiento que ha soportado, incluso después de todas las heridas que intenta superar, su nombre sigue apareciendo en conversaciones llenas de sospechas y acusaciones. Y cuando Santiago descubre que Joao continúa hablando de ella, la situación alcanza un nivel completamente diferente. La sangre le hierve, la rabia se acumula. Durante meses ha visto a Francisca luchar contra el miedo, la ha visto intentar levantarse después de caer, la ha visto soportar comentarios, rumores y juicios injustos. Por eso, cuando escucha que Joao sigue manipulando la historia y sigue presentando una versión que perjudica a Francisca, siente que algo se rompe dentro de él. No vuelvas a hablar de ella. La advertencia sale de sus labios cargada de furia, pero el problema es que Joao no parece dispuesto a detenerse, y cuanto más insiste, más cerca está de provocar una explosión que podría terminar muy mal para todos. Al mismo tiempo, lejos de ese conflicto, Luis Miguel continúa obsesionado con preguntas que nadie parece querer responder. Hay demasiadas piezas fuera de lugar, demasiados comportamientos extraños, demasiadas coincidencias alrededor de Raúl Falcao. Lo que comenzó como una simple sospecha se ha convertido en una verdadera investigación personal. Luis Miguel ya no consigue ignorar lo que ve, cada conversación, cada movimiento, cada explicación. Todo parece conducir nuevamente al mismo nombre, Raúl. Y cuanto más profundiza, más convencido está de que alguien está escondiendo algo importante, algo capaz de cambiar muchas vidas. Sin embargo, los secretos no solo rodean a Raúl, también rodean a Mara, también rodean a personas que aparentan tranquilidad mientras intentan desesperadamente evitar que ciertas verdades salgan a la luz, y precisamente por eso el peligro aumenta cada día. Pero si existe una historia capaz de romper el corazón de cualquiera, esa es la de Laura, porque hay despedidas que duelen, y luego están aquellas despedidas que arrancan una parte del alma. Laura mira a Enrique y comprende que el hombre que ama ya pertenece a otra vida, una vida donde existe una familia, una responsabilidad, un futuro que ella no puede cambiar. Y aunque intenta mantenerse firme, aunque intenta convencerse de que está tomando la decisión correcta, el dolor resulta imposible de ocultar. Todavía lo ama. Quizás nunca dejará de hacerlo. Pero a veces amar también significa renunciar, y esa renuncia está a punto de convertirse en una de las decisiones más dolorosas de toda su vida. Sin embargo, lo más inquietante de este capítulo no es el regreso de Joao, no es la rabia de Santiago, no es el sufrimiento de Laura, ni siquiera las sospechas de Luis Miguel. Lo más inquietante es que todas estas historias están comenzando a conectarse, y cuando finalmente lo hagan, más de una persona descubrirá que el verdadero peligro nunca estuvo donde todos estaban mirando. Mientras Joao intenta convencer a todos de que ha cambiado, Santiago descubre que algunas personas nunca dejan de hacer daño, y precisamente por eso la tensión empieza a crecer de una forma peligrosa. Porque hay heridas que todavía siguen abiertas. Heridas que Francisca intenta ocultar detrás de una sonrisa cada vez más frágil. Heridas que Santiago presencia cada día, y heridas que Joao parece incapaz de comprender. Después de enterarse de los comentarios que siguen circulando sobre Francisca, Santiago ya no consigue mantenerse al margen. Durante demasiado tiempo ha intentado actuar con calma.
Ha intentado respetar los tiempos de Francisca, ha intentado evitar nuevos conflictos, pero la paciencia tiene un límite, y Joao está acercándose peligrosamente a ese límite. Lo que más enfurece a Santiago no son únicamente las palabras, es la facilidad con la que algunas personas parecen olvidar el sufrimiento ajeno. Porque mientras Francisca lucha por reconstruirse, otros siguen discutiendo su historia como si fuera un simple rumor, como si el dolor que lleva dentro no fuera real, como si las cicatrices emocionales desaparecieran de un día para otro. Santiago observa a Francisca, la ve esforzarse por recuperar una vida normal, la ve intentando controlar el miedo, la ve tratando de volver a confiar en las personas, y entiende que no puede permitir que nadie vuelva a destruirla. Mientras tanto, Francisca sigue atravesando un proceso extremadamente difícil. Regresar a casa no ha sido tan sencillo como imaginaba. Cada habitación guarda recuerdos. Cada rincón despierta emociones que creía enterradas. Y aunque intenta convencerse de que está mejorando, todavía existen momentos en los que el pasado regresa con una fuerza devastadora. Su familia intenta ayudarla. Intenta protegerla, intenta acompañarla, pero hay batallas que deben librarse desde dentro, batallas silenciosas, batallas que nadie puede pelear por ella. Sin embargo, algo está cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, Francisca comienza a aceptar que merece ser feliz, comienza a aceptar que merece vivir sin miedo, comienza a aceptar que no tiene la culpa de lo ocurrido. Y ese pequeño cambio emocional representa una victoria enorme, porque durante meses el dolor la había convencido de lo contrario. Mientras Francisca lucha por sanar, Luis Miguel continúa avanzando por un camino mucho más oscuro, un camino lleno de preguntas sin respuesta. Un camino donde cada descubrimiento parece conducir a un misterio todavía mayor. Raúl Falcao vuelve a ocupar todos sus pensamientos. Hay algo en él que no termina de encajar, algo que despierta sospechas incluso cuando intenta parecer amable. Incluso cuando intenta colaborar, incluso cuando parece no tener nada que ocultar, Luis Miguel analiza cada detalle, cada conversación, cada movimiento, cada silencio, y cuanto más observa, más convencido está de que Raúl sabe mucho más de lo que admite. La situación se vuelve todavía más extraña cuando nuevas informaciones comienzan a aparecer alrededor del caso de Norberto Venancio, un hombre que se niega a desaparecer. Un nombre que sigue provocando preguntas incómodas, porque aunque oficialmente muchas cosas parecen resueltas, Luis Miguel siente exactamente lo contrario, siente que apenas está empezando a descubrir la verdad, y esa intuición lo empuja cada vez más lejos, más cerca del peligro, más cerca de personas que preferirían verlo fracasar, más cerca de secretos que alguien lleva años intentando ocultar. Sin embargo, los problemas sentimentales tampoco dan tregua. Laura intenta seguir adelante, intenta convencerse de que tomó la decisión correcta, pero cada vez que piensa en Enrique, siente que una parte de ella sigue atrapada en el pasado. Los recuerdos aparecen constantemente, momentos felices, promesas, sueños que nunca llegaron a cumplirse, y aunque intenta mostrarse fuerte delante de todos, la realidad es muy diferente. Por dentro continúa rota, porque hay amores que no desaparecen simplemente porque uno lo decide. Hay historias que permanecen vivas incluso cuando ya no tienen futuro. Al otro lado de esta tragedia emocional se encuentra Enrique, un hombre dividido entre el deber y el corazón. Un hombre que intenta construir una familia junto a Mito mientras sigue luchando contra sentimientos que jamás desaparecieron. La situación se vuelve cada vez más incómoda, más dolorosa, más difícil de sostener, porque las heridas provocadas por su última discusión todavía siguen abiertas. Las palabras pronunciadas siguen resonando en sus pensamientos, y cada día resulta más evidente que ninguno de los dos sabe cómo reparar el daño causado. Mito intenta mantener la esperanza, intenta concentrarse en el bebé, intenta imaginar un futuro feliz. Pero incluso ella empieza a notar que algo está cambiando, algo que no puede controlar, algo que la asusta profundamente. Y mientras estas historias avanzan en direcciones cada vez más peligrosas, Joao continúa generando problemas allí donde aparece. Su regreso a Lisboa no ha traído paz, ha traído tensión, desconfianza, conflictos que parecían enterrados. Y cuanto más intenta acercarse a ciertas personas, más evidente se vuelve que el pasado todavía no ha terminado con él. Pero lo que nadie imagina es que el verdadero terremoto todavía está por llegar. Porque mientras Santiago vigila cada movimiento de Joao, mientras Francisca intenta recuperar su vida, mientras Laura y Enrique se enfrentan a un amor imposible y mientras Luis Miguel sigue acercándose a secretos prohibidos, alguien está a punto de cometer un error. Un error capaz de revelar información que jamás debió salir a la luz. Y cuando eso ocurra, la vida de Mara, Luis Miguel y varias personas más comenzará a cambiar para siempre. Porque algunas verdades permanecen ocultas durante años, pero cuando finalmente encuentran una salida, arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Mientras todos intentan mantener el control de sus vidas, los secretos empiezan a moverse bajo la superficie como una corriente imposible de detener. Y cuanto más luchan por ocultarlos, más cerca están de salir a la luz. Luis Miguel es quien más lo siente.
porque cada nuevo día le confirma que alguien está mintiendo, alguien ha construido una historia falsa, alguien ha conseguido que muchas personas acepten versiones incompletas de la realidad, y él ya no está dispuesto a conformarse con explicaciones superficiales. La obsesión por descubrir la verdad sobre Norberto Venancio continúa creciendo, incluso cuando todos le aconsejan prudencia, incluso cuando algunos le piden que deje el pasado donde está, incluso cuando las consecuencias comienzan a volverse peligrosamente reales. Luis Miguel sigue adelante, y cuanto más investiga, más veces aparece el nombre de Raúl Falcao. Es una coincidencia demasiado frecuente, demasiado conveniente, demasiado sospechosa. Cada conversación relacionada con él deja nuevas preguntas. Cada explicación parece esconder una parte importante de la historia, y poco a poco Luis Miguel comienza a preguntarse si ha estado observando a la persona correcta durante todo este tiempo. Mientras tanto, Mara intenta mantener una apariencia de normalidad, pero la presión emocional empieza a resultar insoportable, porque existe una verdad que continúa creciendo silenciosamente. Una verdad que ya no puede esconderse para siempre. El embarazo. Las gemelas. El secreto que todavía mantiene alejado de Luis Miguel. Cada día que pasa se vuelve más difícil ocultarlo, cada decisión parece más complicada, cada mentira exige otra mentira. Y aunque intenta convencerse de que está protegiendo a sus hijas, también sabe que llegará el momento en que todo explotará. Lo peor es que ya no tiene miedo solamente de Luis Miguel, también teme la reacción de Pilar, teme los prejuicios, teme la crueldad, teme que sus hijas terminen pagando por errores que jamás cometieron. Por eso vive atrapada entre dos caminos imposibles, decir la verdad y enfrentarse al caos. O seguir ocultándola y arriesgarse a consecuencias todavía peores. Pero mientras Mara lucha contra sus propios fantasmas, otra historia continúa desmoronándose poco a poco, la historia de Laura y Enrique. Después de aceptar que debe alejarse, Laura intenta recuperar la estabilidad emocional, intenta concentrarse en sí misma, intenta convencerse de que existe una vida más allá de Enrique, pero los sentimientos no desaparecen porque alguien lo decida. Siguen ahí, persistentes, dolorosos, incapaces de desaparecer. Cada recuerdo vuelve sin pedir permiso, cada pensamiento termina conduciéndola nuevamente al mismo lugar, y aunque nadie puede verlo completamente, la tristeza sigue acompañándola en silencio. Por otro lado, Enrique tampoco encuentra paz. La distancia con Laura no ha solucionado nada, al contrario, ha convertido cada día en una lucha constante contra sus propias emociones. Intenta centrarse en Mito, intenta concentrarse en el bebé, intenta actuar como el hombre responsable que todos esperan, pero dentro de él existe una batalla que todavía no ha terminado. Una batalla entre el deber y el amor, entre la responsabilidad y los sentimientos, entre lo correcto y lo que realmente desea. Y esa lucha empieza a reflejarse cada vez más en su comportamiento. Mito lo nota, lo observa, lo analiza, y aunque intenta ignorarlo, cada vez resulta más evidente que Enrique está emocionalmente lejos, más lejos de lo que ella quiere admitir. Mientras tanto, en otra parte de Lisboa, Francisca sigue enfrentándose a los restos del dolor que marcó su vida. La recuperación no es lineal, hay días mejores, hay días peores, y hay momentos en los que siente que todo el esfuerzo realizado desaparece de golpe. Sin embargo, algo ha cambiado desde que decidió regresar junto a su familia. Ya no está completamente sola, ya no tiene que soportarlo todo en silencio. Y sobre todo, ya no tiene que fingir que está bien cuando en realidad se está derrumbando. Ese cambio comienza a darle fuerzas, pequeñas victorias, pero suficientes para seguir avanzando. Santiago observa cada uno de esos avances con admiración, con ternura y también con una preocupación constante, porque sabe perfectamente que Joao sigue representando una amenaza, no necesariamente una amenaza física, sino emocional, porque cada vez que aparece reabre heridas que Francisca intenta cerrar. Cada vez que habla revive recuerdos que ella intenta dejar atrás, y Santiago ya no está dispuesto a permitirlo. La tensión entre ambos hombres continúa creciendo, y quienes lo rodean empiezan a percibirlo. Empiezan a sentir que algo grave puede ocurrir en cualquier momento, porque ninguno parece dispuesto a retroceder, porque ninguno parece dispuesto a ceder, y porque ambos tienen motivos personales demasiado profundos. Pero mientras todos se concentran en esos conflictos visibles, una situación mucho más peligrosa comienza a desarrollarse lejos de sus miradas. Luis Miguel está cada vez más cerca de obtener información que jamás debió encontrar. Una información relacionada con antiguos documentos, con decisiones tomadas hace años, con personas que hicieron todo lo posible para mantener ciertos secretos enterrados. Y cuanto más se acerca a esa verdad, más nerviosos comienzan a ponerse algunos de los implicados, porque ya no se trata únicamente de proteger reputaciones, ya no se trata únicamente de dinero, ahora se trata de supervivencia. Y cuando ciertas personas comprendan que Luis Miguel está a punto de descubrir algo fundamental, harán todo lo necesario para detenerlo, incluso si para conseguirlo tienen que destruir vidas inocentes. Porque en la única mujer las mentiras siempre terminan cayendo,
Pero antes de caer, suelen provocar auténticas tragedias. La verdad tiene una característica peligrosa. No importa cuánto tiempo permanezca escondida, no importa cuántas personas intenten enterrarla, no importa cuántas mentiras se construyan a su alrededor, tarde o temprano siempre encuentra una grieta por donde escapar, y en este momento Luis Miguel está peligrosamente cerca de abrir esa grieta. Mientras el resto de las personas sigue ocupada con sus propios conflictos, él continúa avanzando en silencio, analizando, observando, conectando detalles que para otros parecen insignificantes. Cada nueva pista relacionada con Norberto Venancio fortalece una sospecha que ya no puede ignorar. Algo ocurrió, algo que nunca fue explicado correctamente, algo que varias personas prefieren mantener oculto. Y cuanto más investiga, más evidente se vuelve que Raúl Falcao ocupa un lugar importante dentro de ese rompecabezas. Luis Miguel intenta mantener la cabeza fría. Sabe que todavía no tiene pruebas suficientes, sabe que una acusación equivocada podría destruirlo. Pero también sabe que ignorar las señales sería aún peor. Porque hay demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas reacciones extrañas cada vez que alguien menciona ciertos nombres. Mientras tanto, otras personas comienzan a darse cuenta de que Luis Miguel no piensa abandonar la investigación, y esa determinación empieza a preocuparlas, mucho, porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es acercarse realmente a la verdad. Por primera vez algunos empiezan a sentir miedo, miedo de que descubra algo, miedo de que encuentre documentos, miedo de que conecte acontecimientos que durante años permanecieron separados. Y precisamente ese miedo los vuelve más peligrosos. Mientras esta batalla silenciosa continúa creciendo, Mara vive una guerra completamente diferente, una guerra que ocurre dentro de ella. Porque el embarazo sigue avanzando, las gemelas siguen creciendo. Y el secreto se vuelve cada vez más difícil de sostener. Cada mañana despierta con la misma pregunta: ¿cuánto tiempo más podrá ocultarlo? Cada conversación con Luis Miguel aumenta su ansiedad. Cada mirada, cada gesto, cada momento compartido, todo le recuerda que está viviendo sobre una bomba emocional, y lo peor es que ya no sabe cuál de los posibles escenarios le produce más miedo: que Luis Miguel descubra la verdad, o que la descubra demasiado tarde. A veces imagina el momento de la confesión, imagina su reacción, imagina las preguntas, imagina la furia de Pilar, y entonces vuelve a paralizarse, porque hay secretos que comienzan como una protección, pero terminan convirtiéndose en una prisión. Mientras Mara lucha contra esos pensamientos, Francisca continúa avanzando lentamente en su recuperación. No es un camino fácil, no es un proceso rápido. Pero por primera vez en mucho tiempo está dejando de sobrevivir para empezar a vivir. Las conversaciones con su familia comienzan a tener un efecto positivo. La cercanía de las personas que realmente la quieren empieza a devolverle algo que había perdido: confianza. No una confianza absoluta, no una confianza completa, pero sí suficiente para seguir dando pequeños pasos, y esos pequeños pasos significan mucho más de lo que cualquiera imagina, porque durante demasiado tiempo creyó que jamás podría volver a sentirse segura, jamás podría volver a sonreír, jamás podría volver a imaginar un futuro. Ahora, por primera vez, empieza a considerar esa posibilidad. Sin embargo, existe una sombra que sigue persiguiéndola: Joao. Su regreso ha removido demasiados recuerdos, demasiadas emociones, demasiadas heridas, y aunque intenta ignorarlo, sabe perfectamente que su presencia sigue alterando la vida de todos los que lo rodean, especialmente la de Santiago, porque Santiago ya no consigue ocultar lo que siente. La preocupación, la rabia, el amor, todo se mezcla dentro de él de una forma cada vez más intensa. Ver sufrir a Francisca lo destruye, pero verla recuperar poco a poco la esperanza también despierta algo poderoso: la necesidad de protegerla. La necesidad de impedir que vuelva a ser lastimada. Y precisamente esa necesidad lo coloca en una posición peligrosa, porque cuanto más se involucra emocionalmente, más difícil le resulta mantener el control. Y Joao parece decidido a poner a prueba ese control una y otra vez. Mientras estas tensiones siguen creciendo, la situación entre Laura y Enrique alcanza un punto especialmente doloroso. La distancia que intentaron crear no está funcionando, no como esperaban, porque los sentimientos siguen ahí, presentes, persistentes, incapaces de desaparecer. Laura intenta seguir adelante, intenta concentrarse en reconstruir su vida, pero hay momentos en los que el recuerdo de Enrique aparece con una fuerza devastadora. Momentos en los que vuelve a preguntarse cómo habría sido todo si las circunstancias hubieran sido diferentes, si ciertas decisiones jamás se hubieran tomado, si el destino hubiera sido menos cruel. Por su parte, Enrique también empieza a sentir el peso de las consecuencias. La vida que intenta construir junto a Mito se vuelve cada vez más compleja, más incómoda, más difícil de sostener, porque el conflicto ya no está únicamente en sus pensamientos.
Empieza a reflejarse en sus actos, en sus silencios, en su distancia emocional, y aunque intenta ocultarlo, quienes lo rodean empiezan a notarlo, especialmente Mito. Ella observa, escucha, analiza cada cambio y lentamente comienza a comprender algo que le aterra. Tal vez el corazón de Enrique nunca dejó realmente atrás a Laura, tal vez jamás lo hará. Y mientras todas estas historias avanzan hacia un punto de ruptura, Luis Miguel está a punto de dar un paso que podría cambiarlo todo. Un paso arriesgado, peligroso. Un paso que lo acercará más que nunca a la verdad. Porque alguien ha cometido un error. Un pequeño error, pero suficiente para abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y cuando Luis Miguel descubra lo que se esconde detrás de esa puerta, muchas personas comprenderán que el verdadero problema nunca fue el pasado. El verdadero problema es que el pasado está a punto de regresar. Hay momentos en los que todas las historias comienzan a dirigirse hacia el mismo lugar. Momentos en los que las mentiras acumuladas durante meses empiezan a resquebrajarse al mismo tiempo. Momentos en los que nadie puede seguir escondiéndose. Y precisamente ahí termina este capítulo de La única mujer, con varias vidas al borde del abismo, con secretos que ya no podrán permanecer ocultos mucho más tiempo. Y con personas que están a punto de descubrir que algunas verdades son mucho más peligrosas de lo que imaginaban. Luis Miguel se encuentra cada vez más cerca de aquello que ha estado buscando desde hace semanas. Durante demasiado tiempo ha sentido que algo no encajaba. Demasiado tiempo escuchando explicaciones incompletas. Demasiado tiempo observando cómo ciertas personas evitaban responder preguntas importantes. Ahora sabe que no está equivocado. Porque cada nueva pista confirma lo mismo. Alguien ha estado ocultando información. Alguien ha manipulado los hechos. Y alguien está desesperado por impedir que la verdad salga a la luz. Lo más inquietante es que Luis Miguel empieza a percibir el miedo en quienes lo rodean. Un miedo real. Un miedo que no puede fingirse. Algunas miradas cambian cuando él aparece. Algunas conversaciones se interrumpen de repente. Algunas personas comienzan a actuar con una nerviosa cautela que resulta imposible ignorar. Y para Luis Miguel eso significa una sola cosa. Está acercándose demasiado. Demasiado cerca de una verdad que muchos desean mantener enterrada. Mientras tanto, Raúl Falcao continúa siendo una figura rodeada de sombras. Nadie logra entender completamente cuáles son sus verdaderas intenciones. Nadie consigue determinar hasta dónde llega su participación en ciertos acontecimientos. Y precisamente esa incertidumbre lo convierte en una persona peligrosa, porque cuando no se conoce toda la verdad sobre alguien, cualquier posibilidad parece posible. Luis Miguel sigue observándolo, analizándolo, esperando el error que finalmente le permita descubrir qué está ocultando. Pero mientras él persigue respuestas, Mara lucha contra un enemigo mucho más silencioso, su propia conciencia. El embarazo ya no puede esconderse eternamente, cada día aumenta la presión. Cada día crece el miedo, cada día resulta más difícil sostener una mentira que amenaza con cambiar tantas vidas. Las gemelas siguen siendo el secreto más importante de toda esta historia. Un secreto capaz de alterar el futuro de varias familias. Un secreto que podría transformar para siempre la relación entre Mara y Luis Miguel. Ella lo sabe, y precisamente por eso vive atrapada entre el amor y el terror. Porque una parte de ella desea decir toda la verdad, terminar con los engaños, dejar de esconderse, pero otra parte sigue aterrorizada por las consecuencias, por la reacción de Pilar, por los conflictos que podrían aparecer, por el rechazo, por el dolor, y así continúa avanzando sobre una cuerda floja que cada día parece más frágil. Al mismo tiempo, Francisca sigue intentando recuperar las piezas rotas de su vida. No ha sido fácil, probablemente nunca lo será, pero algo ha cambiado. La mujer que ahora vemos ya no es la misma que se hundía en el miedo y la desesperación. Todavía tiene heridas, todavía tiene cicatrices, todavía tiene noches difíciles. Pero también posee algo que durante mucho tiempo parecía perdido, esperanza. Y esa esperanza comienza a devolverle fuerzas, la cercanía de su familia, el apoyo de quienes realmente la aman y la presencia constante de Santiago. Todo ello contribuye a que vuelva a creer en sí misma. Sin embargo, el camino hacia la recuperación todavía está lleno de obstáculos, especialmente porque Joao sigue formando parte de la ecuación. Su regreso ha alterado demasiadas cosas, ha removido demasiados recuerdos, ha despertado demasiadas emociones, y cuanto más tiempo permanezca cerca, más difícil será evitar nuevos conflictos. Santiago lo sabe perfectamente, por eso continúa vigilando cada movimiento. Por eso sigue desconfiando, por eso la tensión entre ambos hombres no deja de aumentar, porque Santiago ya no está dispuesto a permitir que nadie vuelva a hacer daño a Francisca, y esa determinación podría llevarlo muy lejos, más lejos de lo que incluso él imagina. Mientras tanto, otra historia continúa rompiendo corazones. La historia de Laura y Enrique. Dos personas que siguen amándose. Dos personas que siguen pensando la una en la otra. Dos personas que entienden que el amor no siempre es suficiente. Laura intenta aceptar la realidad.
Intenta convencerse de que alejarse fue la decisión correcta, intenta construir una nueva vida, pero cada recuerdo la persigue, cada emoción regresa. Cada pensamiento termina conduciéndola nuevamente hacia Enrique, y él tampoco encuentra paz. Porque aunque intenta asumir sus responsabilidades junto a Mito, existe una parte de su corazón que sigue atrapada en el pasado, una parte que nunca terminó de despedirse, una parte que todavía pertenece a Laura. La tragedia de ambos continúa creciendo silenciosamente, y lo más doloroso es que ninguno parece encontrar una salida. Mito comienza a percibirlo, comienza a sentir esa distancia emocional, comienza a notar silencios que antes no existían, y aunque intenta aferrarse a la ilusión de una familia perfecta, cada día resulta más difícil ignorar la realidad. La realidad de que el amor no puede imponerse, no puede obligarse, no puede fingirse, y tarde o temprano tendrá que enfrentarse a esa verdad. Al final del capítulo, todas las historias parecen avanzar hacia el mismo destino. Luis Miguel se acerca a secretos peligrosos. Mara lucha por ocultar una verdad imposible de esconder para siempre. Francisca intenta reconstruir su vida. Santiago se prepara para protegerla cueste lo que cueste. Laura y Enrique continúan atrapados en un amor que se niega a morir, y Joao sigue provocando heridas allí donde aparece, pero lo más importante es que las piezas comienzan a encajar, lentamente, silenciosamente, de forma casi imperceptible. Y cuando finalmente encajen por completo, las consecuencias serán devastadoras, porque algunas verdades no solo cambian vidas, también destruyen familias, también derriban imperios, también revelan monstruos escondidos detrás de rostros aparentemente inocentes. Y lo peor, es que todo indica que ese momento está cada vez más cerca. Si te ha gustado este capítulo de La Única Mujer, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Mara debería contarle toda la verdad a Luis Miguel? ¿Raúl Falcao está ocultando algo realmente peligroso? ¿Francisca conseguirá superar definitivamente su pasado? ¿Y existe todavía alguna esperanza para Laura y Enrique? Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Nicodem, y nos vemos en el próximo capítulo, donde varias verdades comenzarán finalmente a salir de las sombras.